Imagino que, bueno, este tiempo lo pueden aprovechar para desayunar algo, para probar algún alimento, qué sé yo, ¿verdad? Porque siempre a veces hace falta también un poquito de espacio. Bueno, ingenieros, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo lo relacionado al tema de ondas, en los cuales observábamos que hay diferentes tipos de ondas, lo que son las ondas longitudinales y lo que son las ondas también transversales. De ahí también tuvimos la oportunidad de ver un video en el cual pues complementaba parte de este tipo de ondas, ¿no? Y como lo habíamos comentado, pues en su debido momento ustedes en su carrera pues van a tener que usar y echar mano de varias de ese tipo de ondas, ¿no? Que son, pues bueno, importantes, ¿no? Sobre todo esto utilizando un instrumento que se llama generador de funciones o generador de ondas, que eso es muy común en la carrera de ingeniería electrónica. Esto con el fin de que varios dispositivos pues hagan su función, en este caso de trabajar a determinada cantidad de, perdón, de ondas, ¿no? Para ello, bueno, en la parte física, ya en este caso relacionada a esta materia de tópicos de electrofísica, vamos a ver, ya escribí un tanto en el texto, perdón, un texto ahí en el pintarrón, en donde nos indica lo relacionado ahora, lo que se refiere a la velocidad de una onda longitudinal, ¿no? Y ahorita también vamos a ver lo relacionado a una onda transversal. Para ello, pues bueno, ya me adelanté un tanto a la clase, entonces me indica que la velocidad de onda longitudinal depende de varios aspectos importantes. En este caso, uno de ellos es la elasticidad, y la otra, que de una otra manera también es importante, se le llama densidad del sonido, ¿no? Entonces, estas son unas características muy importantes con las cuales la velocidad de una onda, específicamente longitudinal, pues va a depender de esas dos características muy importantes. Y también, a su vez, ese tipo de ondas, como estamos hablando en el caso de ondas longitudinales, también se aplica específicamente a diferentes medios, o por decirlo de esa manera, en el cual tenemos lo que son los líquidos, o sea, cómo se comporta o cuál es la velocidad de una onda longitudinal, específicamente en líquidos, en sólidos y en gases. Para el caso especial de líquidos, entonces su velocidad de onda va a ser igual, en este caso es la letra B, en este caso mayúscula, y la letra B mayúscula, en la cual va a estar dividida entre la letra, en este caso es Rho, no es Rho, de cierta manera, que es parte del alfabeto griego, es Rho, en donde la letra B se refiere al módulo de la compresibilidad. ¿De quién? Pues de un líquido, ¿no? Recordemos que todo tiene, ¿se acuerdan que cuando hablamos del tema de fluidos, hablamos en este caso, de que los fluidos puede ser un gas o puede ser un líquido, y ambos tienen características y son compresibles, o sea, que se comprimen o no que se pueden comprimir. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta, debido a unas tablas que ya existen, donde nos dice cuál es el módulo de esa compresión que tiene específicamente este líquido. Y a su vez, lo que se refiere en este caso a la densidad, específicamente del líquido con el cual vayamos a trabajar. Para ello hay que utilizar diferentes tablas que ya están establecidas, con las cuales, pues bueno, hay que llevarlas a cabo, ¿no? Y aplicarlas. Entonces, la velocidad en un líquido, en este caso, voy a poner la letra L mayúscula, para identificar que se refiere a eso, ¿no? Entonces, la velocidad de los líquidos es la raíz cuadrada del módulo de la compresibilidad entre la densidad de ese líquido, ¿no? Entonces, como para comenzar parte de este tema en relación a la velocidad de onda longitudinal. Bueno, en este caso es en líquidos. Ahora voy a hablar lo referente a sólidos. Preguntarles, ingenieros, si se alcanza a distinguir el tamaño de la letra y el color de la tinta. Si son tan amables, por favor, indíquenmelo. Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Ahora vamos a pasar a ver esa velocidad, pero en sólidos. Entonces voy a escribir aquí en sólidos. ¿Sí se alcanza a distinguir el color de tinta roja, ingenieros? Sí. Ok, gracias. Entonces, en sólidos tenemos la siguiente fórmula. En este caso, en sólidos, la fórmula es la siguiente, igual es la velocidad. Le voy a escribir con la letra S, subíndice S,
que se refiere a la velocidad en sólidos, y esto es igual, entonces, a tener la raíz cuadrada de la letra y, o en este caso, sí, y, dividida entre rho, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, entonces, la velocidad de los sólidos que va a ser igual al módulo de Young. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Módulo, el módulo de Young. Esto a su vez dividido entre la densidad del sólido. Entre la densidad, en este caso, del sólido. De esta forma. Aquí está. Entonces, esa es la fórmula aplicada para la velocidad de longitud de onda de un sólido, en la cual estamos hablando de, como les comentaba, de un módulo que ya está establecido, módulo de Young, que eso tiene que ver con la parte de mecánica, un tanto de materiales, y sobre todo la densidad de ese sólido, ¿no? Que también les digo, ya son características muy propias de esos, en este caso de los sólidos. Entonces tenemos que echar mano de esa información que ya existe, ¿no? Nada más, claro, hay que saber identificar qué tipo de sólido vamos a emplear, ¿no? Entonces también tenemos, esto era relacionado entonces ya vimos lo relacionado a los líquidos, ahora a los sólidos, nos falta ver lo relacionado a los gases. Entonces, pues aquí también vamos a representar ahora en este caso, en los gases. Vamos a poner gases. ¿Ok? Entonces, en los gases, vamos a representar en este caso la velocidad. En un gas le voy a poner en este caso la letra V de velocidad en relación a un gas. Y eso va a ser igual a la siguiente fórmula que ya está establecida. En este caso vamos a utilizar un símbolo. A ver si me ayudan a representar cuál es el símbolo. Representado por la letra P. Esto a su vez dividido de igual manera entre la densidad. Y ahorita voy a escribir a qué se refiere cada uno de esos símbolos, ¿no? Entonces tenemos lo que se refiere a la constante adiabática, eso es lo que significa ese símbolo a través del alfabeto griego, en la cual lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir, y esto es igual, se le conoce como constante es adiabática. Adiabática, es una constante adiabática. Y eso se refiere es una característica de un gas específico. Característica de en este caso, de un gas específico. ¿Vale? A eso se refiere esa constante adiabática. Eso es lo que tenemos nosotros ahí, ¿no? Y bueno, y a su vez, bueno, aquí es importante mencionar, déjenme ver por cuestiones de espacio, aquí eso va a ser igual a la raíz cuadrada de, bueno, por cuestiones de tiempo, no voy a escribir, bueno, no de tiempo, sino de espacio, que es constante adiabática, que es multiplicada en este caso, es una presión del gas, ¿no? En este caso es la presión, ¿de quién estamos hablando? De un gas. Esto a su vez dividido, o en este caso sí, dividido, y sacándole la raíz cuadrada de la densidad del gas. Voy a escribir densidad. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color rojo, ingenieros? Sí. Ok, el color negro, perdón, dije rojo, ¿no? La tinta de color negro, ¿sí? Sí, profe. Ok, entonces esta es la raíz cuadrada, ¿eh? Y se refiere, en este caso... Sí, nomás que el que anda fallando es mi internet, yo creo. Fíjense que he estado viendo los videos. No, a mí también, de repente me pone borroso. He estado viendo algunos videos, fíjense que he estado subiendo a la plataforma, ahí al canal de YouTube, y de hecho creo que la clase pasada no se ve nada bien, fíjense, pero no es tanto que sea la cámara, sino más bien es el medio de comunicación que es el internet. Entonces sí he visto eso, pero bueno, ahorita le tomamos captura de pantalla para que ustedes tengan esta información.
Ok, entonces, recordando, en gases, representé en este caso esa velocidad de onda longitudinal con V subíndice G, en este referente a los gases, ¿no? Por lo tanto, se refiere a una constante adiabática multiplicada por la presión del gas, dividida entre esa densidad del gas. Pero esa constante adiabática, que también, como les comentaba, tiene una característica del gas específico, tiene las siguientes características, o sea, viene de parte de los siguientes datos. Tenemos que tomar en cuenta el calor específico. Tenemos que tomar el calor específico, ¿sí?, del gas, calor específico del gas, en este caso a presión constante. ¿Sí? A presión, a ver si nos acaba aquí el espacio, constante. No. Calor específico es el calor específico del gas a presión constante. A eso se refiere este tema. Y eso va a ser dividido entre el calor específico del gas calor específico, en este caso de quién, del gas, a volumen constante. ¿Sale? A eso es a lo que se refiere esta constante adiabática. ¿Sí? Déjenme buscar otro marcador, creo que aquí. Vamos a ver si este está más. Tiene la tinta más, más intensa, ¿no? Bueno, un poquito menos. Un poquito más. Entonces el calor, en este caso, hablando de la velocidad, de la velocidad de una onda longitudinal para un gas, va a estar en relación, como les comentaba, de una constante adiabática, que es este símbolo. ¿Sí recuerda cuál es el nombre de este símbolo, ingenieros? ¿Sí recuerdan? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí se acuerdan qué símbolo es? Profe, se escucha medio cortado, ¿Ya me escuchan mejor? Bueno. pero no sé si sea yo nada más. Es que puede ser mi micrófono también, fíjense. Es que no sé si, a ver, ¿ya me escuchan mejor? Yo lo escucho bien, maestro. Sí, es que Sí, puede ser sí, el profe. puede ser el internet, No, fíjense, como que ahorita se corta, pero no sé mis demás compañeros. sí, porque incluso escucho tu voz así media, como que hay un eco, pero a lo mejor es por lo mismo del internet, yo siento que es eso. Bueno, entonces les comentaba, esa constante adiabática tiene que ver en relación a la presión, se multiplica por la presión del gas, dividida entre la densidad del gas, pero esa característica de un gas específico tiene que ver con el calor específico de un gas a presión constante y el calor específico también de ese gas, pero a un volumen constante. Entonces, esto se refiere específicamente a este tema de la velocidad de onda longitudinal respecto a un líquido, a un sólido y a un gas. Ay, disculpe. Bueno, continuamos. Y bueno, aquí, por cuestiones de espacio, pero voy a escribir. Ahorita le tomo una captura de pantalla del pizarrón, ingenieros. Profe, Aquí ¿le dejen, puede tomar una foto antes chicos, de que lo borre? y me da mucha pena, pero es que se va a gastar mi teléfono. No, sí, con todo gusto. Mi estimado Ricardo, ahorita nada más déjame copiar escribir unos datos relacionados a la velocidad de los gases. Si me permites, ¿te parece bien? Entonces, en el caso de monoatómico, Sí, profe, ¿está bien, gracias. Ricardo? Ok, monoatómicos. En el caso de, aquí me comí una letra. En el caso, una palabra. En el caso
de gases, ¿sí? En el caso de gases monoatómicos, en el caso de gases monoatómicos, entonces esa constante adiabática tiene ya un valor determinado. Esa constante adiabática vale 1.67, ¿no? Este caso es una unidad adimensional. Y para el caso de un gas, ahorita me muevo para gases, en este caso diatómicos, que obviamente deben de tener dos átomos, diatómicos o monatómicos, ese valor de esa constante adiabática equivale aproximadamente a 1.40. ¿Sí? Me indican si se alcanza a ver el color del marcador. Creo que ya se está agotando la tinta de color negro, ingeniero. Entonces, ahorita le tomo la captura a mi estimado ingeniero Ricardo. Entonces, esto que estamos viendo, les comentaba, son las velocidades referentes a esos. ¿Cómo podemos llamarle a lo relacionado a un líquido, a un gas y a un sólido? ¿Cómo le podemos identificar a esto, ingenieros? Porque sabemos que el agua tiene tres estados, ¿no? El agua se puede comportar a través de, puede ser líquida, puede ser sólida, y también puede ser a través de ¿quién? A través de vapor. Pero ¿cómo representaríamos? Sería lo mismo en este caso porque no estamos hablando de un líquido, bueno, no estamos hablando del agua, ¿verdad? No sé si me doy a entender qué es lo que le quiero preguntarles, porque sabemos que el agua tiene esos tres estados, ¿no? Líquido, sólido y en este caso un gas, pero estamos hablando de una velocidad de una onda longitudinal. Entonces, ¿esto en qué tendría relación? Porque no estamos hablando de líquidos, ¿verdad? Perdón, del agua, porque el agua tiene esos comportamientos, ¿no? Pues estamos hablando de una onda, ¿no? Entonces, esa velocidad, a final de cuentas, de esa onda comportada en un líquido, en un sólido y en un gas, pues va a tener esos datos, ¿no? Es a lo que se refiere esto, así lo percibo, ingenieros. Bueno, entonces les voy a compartir en este momento la imagen que acabo de tomar y me indica, por favor, si se ve de lo mejor. Se ve bien ahí en el grupo de tópicos selectos de física, ¿no? Ok, listo, ingeniero. Ricardo, por favor, indíqueme si se ve bien la imagen, por favor. Sí, profe, ya, gracias. Perfecto, ahí está. Ok, entonces, pues bueno, eso es a lo que se refiere a Sí salió bien la imagen, profe, gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero Ricardo. Bueno, eso es lo referente a este tema, ¿no? De la onda, de este tipo de velocidades a través de una onda. Ahora vamos a ver lo de la velocidad de una onda transversal. Y viene siendo el siguiente dato, ¿no? Voy a empezar a borrar. Bueno, ¿alguien está copiando la información, ingenieros? Con toda confianza me pueden indicar. Sí, profe. Ah, ok. Entonces ahorita me dicen si Ya, profe, ya acabé de copiar. Ok, ¿ya terminaron de copiar? No escuché bien, perdón. Yo sí. Ah, ok, sí, me indican, ¿eh? Porfas. Y sí, por cierto, recuerden que tienen que tener esta información ahí en parte de su portafolio de evidencias, ingenieros, ¿eh? Que son tan amables. Se los voy a agradecer mucho. Entonces, ¿este es del mismo parcial? No, ya es del este es del tercer parcial. Bueno, este tema ya es relacionado al tercer parcial, para que ahí lo vayan tomando en cuenta, ¿no? Ya lo del segundo, pues si lo puede, ya tienen el transcurso de esta semana para poderlo subir y así poder yo también entregarle sus notas a más tardar el viernes, ¿no? Ya su nota referente a la evaluación que hicimos la semana pasada, ingenieros, si son tan amables. Si es que ya la entregué, por eso le pregunto, si no para quitarlo y poner esto, ¿no? No, si ya lo subiste a la plataforma, yo creo que ya es más que suficiente, ¿no? ¿Vale?
Ok, bueno, voy a borrar parte del texto que está aquí en la parte superior derecha. En este caso ahora vamos a hablar de una velocidad, pero de una onda. En este caso va a ser, en este caso, transversal, ¿no? Voy a borrar parte de este texto que escribían a un principio y ahorita escribo lo demás, ¿no? Entonces, me queda que es velocidad de onda, en este caso transversal. ¿Sí? Onda transversal, de hecho ahí lo marqué de color rojo para que, bueno, indiquemos que se refiere a este nuevo tema. Y eso, esa velocidad de onda transversal, aquí voy a agregar lo siguiente, en este caso en un hilo, ¿sí? En este caso en un hilo tenso, o también en este caso viene siendo una varilla o varilla, en este caso una varilla, viene dada por la siguiente fórmula, ¿no? Yo ahorita la voy a escribir, dos puntos. Y en este caso esa velocidad la voy a escribir, en este caso la letra V, y es la siguiente fórmula. Es la letra F dividida entre, en este caso, el símbolo que es μ, que forma parte del alfabeto griego, ¿sí? Y eso se refiere, en este caso, la letra F se refiere a la tensión del hilo. En este caso aquí, tensión del hilo, a su vez dividida entre la masa, voy a escribirlo aquí con mayúscula primeramente, es masa por unidad de longitud. ¿Sale? Esto se refiere a esa raíz que tenemos ahí, ¿no? Entonces tenemos tensión del hilo dividida entre la masa por unidad de longitud. Eso se refiere a la velocidad de onda transversal aplicada específicamente en un hilo tenso o varilla. Y viene dada por esa fórmula que tenemos ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario hasta el momento? No, profe, todo bien. Ok. ¿Puedo borrar parte del centro del pintarrón, ingenieros? Sí, Ok, gracias. Sí, como les comentaba, vamos a estar viendo ahorita mucha teoría, pero yo creo que ya unos días más vamos a empezar a hacer algunos ejemplos relacionados a este tipo hablando de ondas, ¿verdad? Ese es del tema que estamos tratando. Entonces, también es importante mencionar que el sonido es muy importante en la parte de la física. El sonido es muy importante, ¿no? Y es uno de los sentidos que nosotros como seres humanos, pues en realidad tenemos, ¿no? Hay personas que por situaciones de la vida, pues llegan a perder la audición, así es como se le da el nombre, o empiezan a perderla como pasan los años, como pasa la edad. Entonces el sonido, pues bueno, cada vez la intensidad va a ser menor. Y el sonido, pues a su vez, viaja a través de una onda. Y aquí voy a escribir algunas cosas relacionadas específicamente del sonido, ¿no? Del sonido. Entonces hay personas que por situaciones, como les comentaba, por situaciones de la vida, no pueden desarrollar o nacen con ese, en este caso, sentido, en este caso del oído, no pueden escuchar, pero desarrollan otras habilidades, ¿no? Pueden desarrollar la habilidad de leer los labios, ¿verdad? Eso también es algo muy interesante, ¿no? Bueno, el sonido en sí en este caso, es un movimiento. Entonces, el sonido es un movimiento de vibración. Es un sonido de vibración
en este caso longitudinal. ¿Sí se alcanza a distinguir el color de la tinta azul, ingenieros? Que siento que ya se está agotando el color. Sí, sí se ve. Sí, si no, dejen utilizar otros. Debo tener aquí otro marcador con el color de esa tinta. Entonces, el sonido es un movimiento de vibración, en este caso longitudinal. Ahorita escribo otra parte de esas otras palabras, ¿no? De esa definición. Entonces, y aquí lo escribimos entre paréntesis, vamos a escribir onda. ¿Sí? Onda. ¿Sale? Onda. Que se puede percibir, déjenme utilizar otro que no está muy claro este color. De onda que se puede, en este caso, que se puede percibir, por, fíjense aquí, por los nervios, fíjense. Ahí está la definición, que se puede percibir por los nervios auditivos. Auditivos. Fíjense qué interesante definición. O sea, a final de cuentas, nosotros como seres humanos y también los animales, tenemos un sentido, y en este caso, ahí lo está mencionando, a través de los nervios auditivos, ¿no? En este caso, cuando entra la onda a nuestro oído, pues obvio que el mecanismo, por decirlo de esa manera, que tenemos nosotros, lo relacionado al tímpano, a cada una de esas pequeños elementos que forman parte de nuestro sistema auditivo, empiezan a vibrar, captan esas vibraciones, y de esa manera es como nosotros percibimos, y bueno, y a final de cuentas, es un sistema nervioso, también tiene que ver con ello, donde a la hora de que llegan esas ondas, empiezan a vibrar, en este caso, ese sonido, esas ondas, y posteriormente las convertimos, en este caso el cerebro, las convierte en un determinado sonido que propiamente lo distinguimos, ¿no? Por ejemplo, ahorita se escucha, no sé si alcancen a percibir el sonido del tren, el silbato del tren, ¿sí lo escuchan? ¿Sí lo escuchan, ingenieros? Yo no, profe. No, no la alcanzo a escuchar. Sí, no se alcanza a percibir, pero les estoy hablando que estamos aproximadamente, pónganle 1 kilómetro, donde están las vías del tren aquí a la institución. Entonces, ¿cómo viaja el sonido? Y a través, en este caso de mi sistema nervioso auditivo, ¿cómo capta esa onda que va viajando a través de este medio? En este caso estamos hablando que es parte del aire, ¿no? Pero también tenemos, profe, también ya ve que los micrófonos ahora, también todo ese ruido que no es la voz, ellos no lo captan para que se pueda escuchar más claro cuando uno habla. Por eso a lo mejor no se escucha, profe. O Sí, sea, su oído sí lo alcanza a escuchar, pero el micrófono no lo detecta. así es. De hecho, ahorita también ya se están desarrollando medios donde pues, ya son cada vez más sensibles, ¿no? Ya son, me refiero a que sí tienen la capacidad de captar muchos sonidos, ¿no? Que anteriormente, pues obvio, no se podría hacer, ¿verdad? Ok, sí, muchas gracias por su comentario, ingeniero Ricardo. Bueno, continuamos con parte de la definición, y luego dice, consiste en una serie. ¿Sí se alcanza a distinguir este color, ingenieros, que estoy utilizando de color azul, pero es un poquito más claro? Consiste en una serie, en este caso, de condensaciones, y dilataciones. Aquí es dilataciones que se pueden, en este caso, que se pueden transmitir en cualquier medio, en cualquier medio, ¿sí? En este caso así se le indica elástico, en cualquier medio elástico, punto y coma. En este caso, en el vacío no se propagan. En el vacío no se propagan. Sale, aquí nos está diciendo una característica, pero como pueden ver,
el sonido es muy importante en nuestra vida, ¿no? Es muy, muy importante y lo utilizamos en diferentes formas, ¿no? Desde la alarma de nuestro, ¿cómo se llama? Desde la alarma de nuestro teléfono, los tonos del teléfono, el claxon de un coche, en este caso el silbato que genera una máquina, una locomotora, en este caso el tren, el sonido del ambiente, del viento, ¿no? Cuando hace que se muevan las ramas en este caso de un árbol, el canto de los pájaros, un disparo de una pistola, cuando cae una piedra en el agua, que de hecho es un fenómeno muy interesante. Cuando, según he escuchado a algunas personas, cuando vamos a visitar algunos lugares, dependiendo, si tú tomas una piedra y dependiendo del sonido y la avientas, en este caso a una laguna o a un pequeño charco, dependiendo del sonido que emita esa piedra cuando impacta en el agua, dicen que eso tiene que ver la profundidad de ese medio. Y cuando yo lo escuché de esos amigos, de esos compañeros, me sorprendió. Me sorprendió ver cómo ellos definían. No, sí hay tiene bastante profundidad, ¿no? Profe, Bueno, ¿sabe qué también otro fenómeno es? Sí, Ricardo. Ah, sí, el Ajá. del rayo con el agua. Ya ve que dicen que que la luz viaja más rápido que el sonido. Sí, ajá, Entonces dicen que cuando cae un rayo y después truena, ajá. también es una señal de a qué distancia más o menos está el agua, supuestamente. Ah, ok. O La sea, está la profundidad. tormenta, pues, La la profundidad. tormenta. Ah, ok. ¿A qué distancia está la tormenta, por así decirlo? Ok. Porque Interesante. la Ajá, luz la ves primero y después truena. Entonces el sonido y la luz, pues son, por así decirlo, simétricas. Entonces de aquí a lo que llega el sonido es el ajá. tiempo que supuestamente la tormenta está de ti. Eso yo llegué a escuchar un comentario. Ok. La verdad sería cosa de estudiarlo bien a fondo para Ajá. constatar que es cierto, pues, pero sí tiene como cierto grado de realidad, porque si dices tú, sí, o sea, la luz viaja más rápido que el sonido. Ujú. Sería cuestión de investigar esa información, ¿no? No estaría nada mal empezar a checar eso. Sí, es que en realidad aquí podemos encontrar una gran cantidad de información. Bueno, específicamente de este tema que estamos hablando, que es el sonido, pero en realidad, hablando de la física, hay una gran cantidad de fenómenos que existen que muchas veces algunos de ellos no sabemos, ¿verdad? Es cuestión de investigarlo, ¿no? Bueno, ingenieros, si no hay ningún otro comentario respecto a esto, bueno, aquí vamos a finalizar la clase. Nada más permítame tomarle una captura de imagen para que ustedes tengan esa información ahí Sí, en sus profe, notas. porfa. Sí, con todo gusto. Permítame tantito nada más, ¿eh? Déjenme, les tomo la imagen para que ustedes ahí puedan, Entonces, hasta aquí vamos a terminar esta sesión del día de hoy y continuamos en la siguiente con más temas, ¿no? Entonces, no sé si alguien de ustedes desea hacer algún comentario, ingenieros, respecto a este tema, que la verdad es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cómo podemos percibir, ¿verdad? Esa cantidad de sonidos. Incluso, por ejemplo, cómo viajan las señales, ¿no? O las ondas que emite una radiodifusora y así nosotros poder escuchar la radio a determinada distancia, ¿no? Ese también es un fenómeno muy interesante. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario al respecto? Antes de despedirnos. No, profe, pues agradecerle su tiempo. Todo bien. No, hombre, a ustedes al contrario, por así que sin ustedes, pues ya saben que pues bueno, siempre las escuelas estarían vacías como está sucediendo. Son fenómenos que estamos viviendo, ¿no? Pero no, agradecerles a ustedes por su tiempo también y atención a ello, ¿no? Bueno, entonces me despido. Que tengan un muy excelente día y estamos al pendiente, ingenieros. Cuídense, por favor. Sale, profe, nos vemos. Bye, cuídense, gracias. Yes. A ustedes, Chao. gracias. Nos vemos, cuídense, por favor. Dale, Bye. profe, bye. Bye, hasta luego.